No es un secreto que desde hace más de una década México se encuentra en un contexto complicado en cuanto a violencia e inseguridad. Y como sociedad que se ve atravesada por esta problemática, varios cineastas mexicanos e incluso extranjeros han retratado estas situaciones de una u otra manera de acuerdo a su particular estilo narrativo o estético en diversas películas. Y es entendible que después de ver esta temática en diferentes ocasiones en pantalla grande, exista cierta resistencia o cierta renuencia por parte de los espectadores para seguir consumiendo este tipo de películas. Porque además muchas de estas historias son relatos crudos que podrían no estar hechos para una audiencia comercial que está buscando ir al cine a solamente entretenerse y que es perfectamente entendible. Sin embargo, son películas importantes y necesarias para seguir visibilizando lo que vivimos día a día en México, a pesar de que pudieran no ser la opción número uno para la audiencia. Es cierto que no siempre son películas amigables, no son fáciles de ver, no son fáciles de digerir y creo que podría deberse en gran parte a que muchas veces no nos gusta vernos reflejados a nosotros mismos, no nos gusta hacer introspección y lo entiendo perfecto. Es muy cierto que hay que estar en el ánimo y en el humor correcto para ver este tipo de películas. Así que dicho esto y después de preparar el terreno, es momento de hablar de Sujo, la segunda película de las directoras Fernanda Valadez y Astrid Rondero, que hace unos años hicieron Sin Señas Particulares, con la cual también les fue muy bien, y ahora Sujo es la elegida por la Academia de Cine Mexicano para representar a México en los Oscars y está buscando una nominación a Mejor Película Extranjera. Y con esta película las directoras no es que vuelvan a repetir la fórmula de Sin Señas Particulares, que habla sobre desaparecidos, pero sí vuelven a tocar el tema de la violencia en México. Tan es así que el eslogan del título ha mutado a Sujo, hijo de sicario, cosa que evidentemente genera morbo para querer verla, pero no es para nada una película sensacionalista. Y además tiene un gran diferenciador de esperanza, que ya hablaremos de él en un momento, pero ya sabemos cómo funciona el marketing para vender cierto tipo de películas. Ambientada en Tierra Caliente, Michoacán, Sujo retrata la vida de un niño que a los 4 años se vuelve testigo de la muerte de su padre, un sicario a manos del cártel para el que trabajaba, y Sujo se convierte en víctima de su propio contexto, aparentemente condenado a repetir la vida de su progenitor, pero queda a cargo de su tía Nemesia, quien está segura de que puede darle una vida diferente. Durante la película vemos crecer a Sujo a lo largo de diferentes capítulos en los que está dividida la película y en los que se retratan las diferentes etapas de su vida, desde su infancia después de la muerte de su padre hasta la pubertad y adolescencia al lado de sus hermanos no sanguíneos con los quien creció, y es en esta etapa donde comienza a explorar el radar moral que lo puede condenar a volverse un recluta del crimen organizado o con el que puede elegir tener una vida diferente con las enseñanzas que le dio su tía Nemesia. Una especie de coming of age ambientada en una zona hundida en la violencia de la que parecería que es imposible salir. Así que sí, en ese sentido es una película dura de ver porque el protagonista no la pasa bien y por ende el espectador tampoco. Pero es justamente esta experiencia lo que la vuelve tan reflexiva, especialmente hacia la segunda parte o hacia el final de la película. Y que no por ser reflexiva significa que no sea entretenida. Es una película sumamente cautivante que te atrapa de principio a fin y que el hecho de que esté dividida en capítulos la vuelve muy ágil narrativamente hablando. Quizá podría haber alguna parte o algún capítulo que es menos entretenido que los otros, pero es una percepción puramente personal, porque a fin de cuentas es parte de los altibajos de la historia, del personaje y del planteamiento esperanzador que es justo la luz al final del túnel y lo que precisamente hace especial a esta película. No quiero spoiler demasiado porque es una experiencia que se tiene que vivir. Es dura de ver y de experimentar, pero se tiene que vivir en sala de cine. Y por supuesto, más allá de la temática o del mensaje, es una película increíblemente bien hecha. La fotografía, el sonido, la ambientación mística del contexto violento en el que filmaron, por supuesto, son elementos que enriquecen la película y que por algo es la elegida para representar a México en el Oscar. Sin dejar a un lado las actuaciones con el protagónico de Juan Jesús Varela, que ya había trabajado con las directoras en Sin Señas Particulares, pero ahora es el personaje principal y resulta un actor natural para las escenas y acciones sumamente complejas que de pronto requería la historia. Últimamente se ha hablado mucho de los retratos erróneos o alejados que se hacen de México con otras producciones respecto al contexto de violencia que se vive en el país, y creo que Sujo es todo lo contrario y todo lo que tiene que ser y todo lo que está bien en cuanto a retrato de justamente estas situaciones. Como ya decía, no es amigable de ver, pero a pesar de ser tan cruda, es espectacular la manera en que las directoras se las arreglan para hacer a la vez una historia tan conmovedora que mueve fibras muy sensibles y que te deja al borde del llanto y te
te deja helado con la escena final que te pone los pelos de punta. Y que es justo lo que le da este giro a todo el contexto o a todas las demás películas de violencia que se han hecho o que han retratado el tema, y que le da el diferenciador de esperanza y demostrar lo bello en algo que parecería podrido. Suho es una película sumamente compleja, muy completa, muy bien hecha. Creo que por ahí hay otros retratos de cine mexicano que no han terminado de convencer del todo porque de una u otra manera o se sienten alejadas de la realidad, y justamente esta historia, sin necesariamente ser un documental, nos abre los ojos para ver cómo pueden ser las vidas en otras zonas de México muy alejadas de la centralización, porque son situaciones que lamentablemente pasan, lamentablemente son reales, pero que justamente Suho nos da un destello esperanzador de que no todo está perdido. A toda esta gente le valemos madre, güey. Así que Suho, imperdible en cines. Es sumamente importante ver estas películas, hablar de ellas, reflexionar sobre ellas y que se corra la voz. Sobre todo sabiendo que es la elegida por México para representarlo en los Oscars y que podría conseguir una nominación que no la consigue desde 2019, pero ya veremos qué sucede. Porque además este podría ser el año en un contexto que resultaría sumamente pertinente por todo lo que está ocurriendo, pero no me quiero adelantar. Y que independientemente de la nominación o no, es justamente por este contexto que, como ya he insistido durante todo el video, resulta necesario verla.